Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión nos encontramos con un tema nuevo, que es el de seguridad vial. En esta unidad temática que ustedes están transitando, que tiene tanta cantidad de temas y de desarrollo, hemos elegido con los profes en algunos temas puntuales de la materia, que componen este bloque temático, acompañarlos con una serie de videos para de esta manera optimizar el tiempo de la clase y del encuentro. Obviamente que cada uno de estos materiales va a tener sus actividades habilitadas, en este caso seguridad vial es un punto dentro de este módulo, dentro de esta unidad, que también va a tener habilitada una actividad después de que ustedes vean este video, y la idea mía es poder acompañarlos a transitar este material como una especie de estructura, o de línea temática para que cuando ustedes tengan acceso al material en forma o compu o que lo impriman, puedan acceder a los conceptos de una forma más amigable, ¿sí? Voy a compartir inclusive la pantalla para que ustedes puedan ver un PowerPoint que luego les voy a subir, o Majo me va a ayudar a subirlo, depende de la complejidad que esto tenga para mí, y de esa manera puedan tener el PowerPoint. Otra vez es una herramienta pedagógica que usamos los profes y que no necesariamente es el compendio absoluto de lo que ustedes tienen en el material, sino que muchas veces es una especie de resumen o de estructura que a ustedes les permite encontrarse a primera vista con todo el material esquematizado para luego desarrollar en profundidad el estudio desde el material. Seguridad vial en sí misma no es un tema complejo, si lo pensamos desde el punto de vista del estudio, pero sin lugar a dudas es un tema fundamental en la formación del perfil profesional, del perfil del productor. Si a mí me permiten construir algún tipo de enlace o de vinculación con el contenido que ustedes vienen viendo, yo lo vincularía estrechamente a el análisis que hacíamos en la unidad B, del perfil del productor de seguros, ¿sí? La construcción de la mirada del perfil profesional de ese productor de seguros. Si se acuerdan, nosotros la primera vez que nos encontramos fue para transitar el material de ética en el ejercicio profesional y cultura de la prevención, y desde ese lugar yo les daba mi apreciación, ¿no es cierto?, mi mirada, de qué importante es que el productor pueda construir, en este caso ustedes como aspirantes, desde el minuto uno de su formación, una mirada que los vincule al ámbito social, al vínculo social en donde ustedes se van a insertar. Cuando uno habla de la construcción de un perfil profesional, un profesional es alguien que ejerce una práctica, ejerce una actividad, que obviamente tiene una finalidad económica, es decir, que la realiza para obtener un beneficio económico, pero que también esa práctica está inserta en un entorno o en un contexto social, comunitario, y en donde la premisa siempre es contribuir a la mejora de las relaciones humanas de esa sociedad, ¿no es cierto? Y en este aspecto, la actividad del seguro, lo veían ustedes en la introducción al seguro en la primera unidad temática, la actividad del seguro es una actividad que está muy vinculada con lo social y muy vinculada con el tejido económico de esa comunidad en donde ustedes van a ejercer. Porque de alguna manera, o de todas, mejor dicho, cada asegurado que deposite confianza en ustedes les está brindando la posibilidad del reaseguro, del trasladar el riesgo al cual está sometido su patrimonio, su vida, su patrimonio, su actividad profesional, si hablamos de una responsabilidad civil. Entonces, siempre hay en la mirada del productor y en el ejercicio del productor una práctica que debe estar muy vinculada a lo ético, a lo profesional, y sobre todo a este enlace que hay necesariamente entre el productor, su actividad, y el entorno social en donde el productor se desarrolla, ¿no?, como profesional. Y se vincula, ¿sí?, con sus colegas, con sus asegurados y con las compañías aseguradoras para las cuales esté trabajando o vinculándose. Desde este lugar, si hacemos el análisis de la seguridad vial, también podemos observar una vinculación muy estrecha o un enlace muy estrecho entre ese profesional, ese productor, y su desarrollo dentro de esa comunidad. La seguridad vial o la educación vial, hay algunos autores que también lo refieren de esta manera, es fundamental para poder modificar
el tránsito, digamos, y la circulación dentro de las ciudades en las que nosotros nos vinculamos y nos desarrollamos. La realidad es que manejemos un vehículo o no lo manejemos, todos somos elementos que componen la seguridad vial de las arterias de la ciudad en donde vivimos, ¿sí? Cuando hablamos de la vialidad, es aquello que nos permite trasladarnos, digamos, desde un lugar a otro, ¿no? Y de alguna manera todos hacemos parte de ese tránsito o de esa vialidad, de ese desarrollo, del movimiento, de la traslación de las personas que habitan en la misma ciudad o en la misma comunidad, ¿sí? Para plantearlo en términos generales, porque por ahí uno vive en una ciudad con un gran desarrollo urbano, o vivimos en ciudades más pequeñas, con menos desarrollo urbano, pero como peatones, como ciclistas, como usuarios de los servicios públicos de transporte, utilizando un motovehículo, o tomando un colectivo, o un taxi, o un remis, o bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Depende de la ciudad en el desarrollo en el que ustedes se encuentren, todos de alguna manera somos transeúntes, como peatones, como pasajeros, como conductores. Y el accionar de cada uno de nosotros es lo que compone esa vialidad, ¿no? Esa vialidad, esa forma que tiene esa ciudad de trasladarse de un punto al otro. Al trabajo, bueno, ahora bastante limitada por este tema de la cuarentena, depende también nuevamente de qué ciudad estén viviendo y qué fase sanitaria estén atravesando con esta cuestión de salud, pero de alguna manera todos somos responsables de la construcción de un modo particular de transitar o de vivir ese tránsito, y en el material hay una referencia que a mí me gusta mucho, que me pareció como muy interesante, que dice, más o menos responsable, miro para abajo porque me la escribí para decirla textualmente, más o menos caótica, más o menos segura y más o menos solidaria. Es decir, la ciudadanía responsable es la que construye la forma en la que transitamos en nuestra ciudad, en nuestra localidad, ¿sí? ¿Y por qué hago tanto foco en este concepto? Porque hay una idea que nosotros, sobre todo los argentinos, tenemos, que es esta cuestión como de que siempre el error, el que genera ese caos, o la accidentología, o las muertes en rutas o en las ciudades y demás, el incumplimiento de la norma, siempre está puesto en el otro, ¿no? Siempre está puesto en el afuera. Si hablamos con un chofer de colectivo, va a decir que son los remiseros. Si hablamos con los remiseros, van a decir que son los taxistas. Si hablamos con una persona que circula en un vehículo, va a decir que son los motociclistas o los ciclistas, que aparecen de cualquier lado que no los ves. Todos ellos van a decir que es el peatón. Casi todos vamos a coincidir, todos los transeúntes, ya en las diferentes categorías en las que integramos esta construcción que es la vialidad de una ciudad, la traslación, digamos, a través de nuestras calles o de las arterias de nuestra ciudad, casi todos vamos a decir que lo que faltan son más semáforos, más señales de tránsito, más formas de acceder en forma segura a esas señales de tránsito. Cualquier pasajero de un medio de transporte va a decir que los colectiveros andan muy rápido. Bueno, es decir, siempre estamos, o la mayoría de las veces estamos atribuyendo la responsabilidad exclusiva de que eso es caótico, porque el otro, el que está fuera, lo hace así. En muy pocas ocasiones nosotros consideramos que somos nosotros también parte de esto que construimos, ¿no? Entonces hay un concepto que a mí me interesaría dejar, más allá de construir, digamos, esta secuencia por las filminas y acompañarlos después en el desarrollo del material, que es la de la ciudadanía responsable, ¿no? Es esa conciencia que creería yo, esto es una opinión personal, ni siquiera creo que sea del Centro Federal, pero bueno, no importa, la digo porque la fundo, la conciencia de la propia libertad y la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? La responsabilidad en mi traslación, en mi desplazamiento, por la red vial que yo elija, por la arteria, por la calle, por la avenida, por el camino vecinal que yo elija. La persona que transita, que elige salir a la calle, tiene una responsabilidad, tiene una libertad enorme de saber cómo transita, pero a su vez esa libertad enorme que tenemos de transitar por nuestro país o por nuestra ciudad, también conlleva una responsabilidad enorme de cómo voy a utilizarlo, de cómo voy a realizarlo.
¿no es cierto? Hay más que un granito de arena que cada uno de nosotros pone como transeúntes en esa gran danza que es la vialidad de cada una de las ciudades, o la movilidad o la traslación de cada una de las ciudades, que muy pocas veces somos observadores y tomamos, digamos, esa piedrita y nos hacemos cargo de eso que estamos poniendo cada vez que salimos a la calle, ¿no? Cada vez que cruzamos una cuadra o cuando cruzamos a mitad de cuadra cuando somos peatones, cuando no respetamos el rojo, cuando en amarillo ya aceleramos, digamos, hay un montón de cosas que uno hace y que tiene en la práctica como muy incorporadas, muy aceitadas, y además con un grado de excusas maravillosas. Hace unos años, dentro del centro de mediación que tengo acá en Tandil, nos pidió el municipio que diéramos una capacitación a los agentes de tránsito. Hará como 4 o 5 años, más o menos. Porque había habido, nosotros en Tandil tenemos una zona que es de tránsito medido, que es la zona céntrica, que con la expansión que ha tenido la ciudad se impone el tránsito medido para tratar de descongestionar el tránsito en estas áreas, en la área más céntrica de la ciudad, que es bien cuadradita la ciudad de Tandil, precisamente porque en ese mismo cuadrado, que es nuestro centro más reducido, tenemos de los tres espacios públicos de salud, públicos y privados de salud, hay 2 que están en el centro de la ciudad. Escuelas, los bancos, es decir, está absolutamente constreñido todo eso, y si no limitábamos el estacionamiento o la circulación, bueno, hasta ahora no ha ocurrido, pero pudiera ser que una ambulancia no pudiera llegar nunca al sanatorio o a la clínica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se instala, digamos, este sistema de estacionamiento medido, y había habido muchas situaciones de conflicto. Yo en mi formación de base es abogada, pero también soy mediadora y formadora de mediadores, muchas situaciones de conflicto entre los usuarios del servicio medido de estacionamiento y los agentes de tránsito que controlaban. Y bueno, el municipio nos pide hacer una capacitación con estos agentes de tránsito para ver si dentro de las herramientas de la mediación y la comunicación podíamos otorgarles una posibilidad de que ellos pudieran gestionar la situación de conflicto que se originaba en la imposición de una multa, de una manera que no permitiera que el conflicto se escalara, ¿no? Escalar, le decimos al conflicto cuando explota, como si fuera un agua subterránea, y de repente, frente a alguna circunstancia, un geyser de agua caliente que está. Entonces, y la verdad es que nos quedábamos sorprendidas con mi socia de escuchar la cantidad de excusas tan creativas que los argentinos construimos. Digo los argentinos porque creo que no solamente debe ser de los tandilenses. Los argentinos construimos frente a la imposición de la multa que es inminente. Desde, no sé, decir que dar vuelta en U con el auto, y al frenar, decir que va para el hospital, que es una emergencia, y el hospital quedar a una cuadra para el otro lado. O sea, situaciones ya absurdas e impensadas de que alguien pudiera pensarlos con el solo efecto de zafar, entre comillas, que se entienda bien desde dónde lo digo, de la imposición de la multa, ¿no? Entonces, les voy a dejar luego un link dentro del foro de una charla TED, que no sé si las conocen, a mí me encantan, son maravillosas, que se llama El País de los Piolas, de José Nesis, que hace un análisis de la seguridad vial, ¿no? Y me gustaría tener un feedback con ustedes, ya que no voy a tener encuentro de clase, me gustaría tener un feedback con ustedes respecto de qué opinan o qué les dispara. Es una charlita de 16 minutos que la verdad es que merece la pena para reflexionarlas. Bueno, ¿y cómo articula el productor de seguros en todo esto? Articula un montón. La realidad es que articula un montón. Nosotros, si bien en cada curso de aspirantes propendemos a que el productor diversifique su cartera y pueda observar que hay muchísimo sin asegurar hoy en la Argentina, y que hay mucho espacio, digamos, para crear mayor conciencia aseguradora, lo veíamos en unidad temática B, la realidad es que la mayoría de las carteras están compuestas en gran medida por los seguros de vehículos automotores y por los seguros de moto, ¿no? O de transporte público, lo que fuere, pero digamos, es como que hay un gran número de productores que concentran toda su cartera, la construcción de su cartera en esa rama. Entonces es muy importante la mirada y el perfil
que el productor pueda lograr respecto de estas cuestiones, ¿no? De que tienen que ver con la seguridad vial. Porque de alguna manera uno de las multifases que el productor tiene, ¿no? No solo el asesoramiento, la concreción del negocio, la negociación, la empatía que necesita tener, su don de vendedor, ¿no? Sus herramientas para poder cerrar un negocio, su asistencia, su acompañamiento para lograr contener al asegurado en el momento del siniestro, que es donde más lo necesita. También hay una parte que es de escuelas, ¿no? Hay una parte que es un poco de docencia, que es decir, bueno, acompañar al asegurado a que tome y reconozca, que reconozca hasta dónde iba su responsabilidad o su compromiso, ¿sí? Por eso el material de seguridad vial para mí tiene que ver con esto, con poder darle una faceta de profesional, de productor asesor de seguros profesional, como si fuera una responsabilidad social empresaria. Bueno, en este caso sería una responsabilidad social profesional, ¿no? Como una vinculación extra que no solamente se agota o se termina en el momento en que se concreta la contratación, sino que se expande y se multiplica cuando uno es concreto en lo que está trasladando. Yo voy a compartir pantalla con ustedes en un material, espero que se empiece a ver, ahí está, en un material de PowerPoint que también les voy a subir luego al foro. Un segundito. No, lo voy a compartir con ustedes como para que sepan cuál es su composición y su estructura, pero en realidad luego ustedes lo van a tener también como un material que los va a acompañar a ver el material, ¿no? Como un material extra, como un recurso pedagógico. Perdón, me quedé trabada porque buscaba una frase acá, como un recurso pedagógico que los va a acompañar a repasar ese material y a acercarse a ese contenido, ¿sí? Si nosotros lo pensamos, el tema ¿por qué es importante nosotros poder hablar sobre esto? Porque lo dice José Nesis un poco en la charla, ¿no? Me olvidaba que no lo habían visto todavía. Es importante que nosotros hagamos foco en esto porque en la Argentina está en un ranking muy alto de cantidad de muertes como resultados de accidentes viales, ¿sí? Nosotros tenemos un número altísimo de muertes. Yo tengo ahí unas cifras más actualizadas que tienen que ver con el 2019, ahora las vamos a repasar. Entonces, realmente es urgente poder construir conciencia respecto de esto y tomar actos, ¿no es cierto? Tomar conductas. Esto no es algo que le pesa solo al productor, esto es algo que se relaciona o se vincula con el productor por el tipo de actividad que ustedes desarrollan y el meollo en donde se encuentran cuando el siniestro ocurre. Pero en realidad debería ser parte de la agenda primordial de las políticas públicas, ¿no? Dentro de la orden nacional, del orden provincial y del orden municipal también, porque el tránsito de las ciudades también tiene que ver en gran parte vinculados a los municipios, en cómo se desarrolla, cómo se ordena, la colocación de los semáforos y demás tienen que ver con el municipio. Entonces, si lo pensamos en términos de accidente, yo traía ahí una definición que arrastro de la Real Academia Española, y entendemos como aquel suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas. Es decir, es algo que tiene que ver con una acción involuntaria y con algo que definitivamente pudiera haberse evitado. Nosotros vamos a transitar este material con el acompañamiento de una ley, que es la ley 24449, que es la Ley Nacional de Tránsito. En este caso lo vamos a vincular con el artículo 64, en donde también nos trata de dar la definición de qué consideramos accidente de tránsito. Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. Se presume responsable de un accidente el que carecía de prioridad de paso, bueno, ahí va incorporando otros elementos como son las presunciones. El accidente, entonces, en sí mismo es un hecho azaroso que no se puede evitar y sin intervención de la voluntad humana. Si se puede evitar, no es un accidente, en los términos de la Ley Nacional de Tránsito, ¿sí? Esto se vincula, se pega a la figura del siniestro cuando estamos hablando de que en el accidente las personas que estuvieron involucradas, o los vehículos, mejor dicho, que estuvieron involucrados,
eran a su vez asegurados por una compañía aseguradora. Entonces ya, dentro de lo que va a ser el reclamo de la indemnización, de la reparación de él mismo, vamos a estar hablando de la figura del siniestro. Pero como estamos analizando dentro de la terminología de la Ley Nacional de Tránsito, vamos a estar hablando de accidente en los términos del artículo 64 de la Ley Nacional. Nosotros hoy les decía, les anticipo acá un par de filminas, esta es la página que yo siempre chequeo, y la verdad es que es muy, muy completa, la tomo cuando tengo alguna charla o en municipios o en salas de diferentes barrios, ¿no? Los SIC, les decimos acá en Tandil, que son centros complementarios, donde hay por ahí falta la definición del sentido de la calle, entonces realmente es un caos circular por esos barrios, porque la gente está acostumbrada a manejarse, digamos, como muy naturalmente, y la verdad es que muy pocas cosas pasan para la cantidad de normas que se evitan cumplir, ¿no? El índice de siniestralidad comparados con periodos anuales del 2018 al 2019 aumentó en un 29,2%. El índice de mortalidad vial también aumentó en un 4%, todo es respecto del 2018, ¿no? Y el índice de morbilidad, es decir, lesiones graves como resultado, aumentó un 12,8%. Nosotros vamos a tener el año próximo un comparativo 2019-2020 también muy raro, muy particular, mejor dicho, muy poco común, porque la cuarentena implicó un cese de circulación. Ahora, si bien estamos teniendo cierta circulación inclusive dentro de nuestro territorio nacional en determinadas zonas, pero en un principio, en los primeros 45 o 60 días, tuvimos un descenso notable de siniestros y de resultados de este tipo, que también van a impactar seguramente en lo que va a ser el comparativo 2019-2020. Sí, bueno, algunos de los conceptos no me arrojan demasiada información, pero sí otros me preocupan mucho. Por ejemplo, la franja de edad del conductor, en un 43,5% son conductores de 17 a 30 años, y esto nos da una pauta. La pauta que nos da es de, también como sistema preventivo, si lo pensamos dentro del poder público, ¿no es cierto?, es a quién le estamos otorgando licencias de conducir. Ahí no me refleja ninguno de estos datos si los que estaban involucrados en esa franja de edad estaban habilitados para conducir. Pero bueno, la franja de edad me da como esa primera pauta, ¿no? Por ahí también lo puede uno sumar a ese elemento, el consumo no de alcohol, el día de la semana donde es más propenso. La franja horaria también nos da una referencia, a veces, de las 6 a las 12 en la mañana. La mortalidad, en el caso de mortalidad, la mortalidad de edad se da en un 39,3 entre los 16 y los 30 años. Es decir, estos son solo números, los números por sí solos no dicen nada, pero en un contexto de sociedad y viendo las noticias como las vemos, hoy tal vez disminuyen un poco la llegada de las noticias de estos siniestros o de esta siniestralidad vial, porque tenemos tantísimos otros temas que ocupan la agenda de los noticieros, ¿no? De los espacios en donde replican o se multiplican esa información, pero la verdad es que los números son espantosos, y las consecuencias son infinitas, directas o indirectas, son innumerables, son consecuencias económicas, si estamos pensando en los daños que esto genera, consecuencias desde lo social, si estamos pensando, vuelvo un segundo a la filmina anterior, que la mortalidad en un 39,3% son chicos de 16 a 30 años, es terrible, familiares con estas consecuencias, psicológicos, de temores para todos los que quedan como deudos o como herederos de esas personas difuntas, violencia social, inseguridad, porque la inseguridad no solamente pensada desde el punto de vista de la inseguridad de las personas porque alguien nos robe, digamos, sino la inseguridad de salir a la calle, ¿no? Yo tengo mi mamá que va a cumplir 80 años ahora en unos meses, y tiene una dificultad, o sea que utiliza bastón, y bueno, realmente para ella cruzar la calle es un problema, tiene que estar acompañada, a veces los vehículos frenan y a veces los vehículos no frenan, y ella tiene temor como de que a mitad de camino esto le ocurra. Y esto es inseguridad, de alguna manera, ¿no? En la construcción de esa vialidad. Bueno, genera un antes y después, cada accidente de tránsito genera un antes y después. Acá les dejo el link, igual se los voy a copiar yo después en un comentario en el foro.
Bueno, si lo tenemos que pensar desde la legislación y desde cómo está ordenado este material de seguridad vial, vamos a ver que existen diferentes causas, ¿no? Es decir, cuando uno tiene, esto lo he visto como abogada, cuando existe un accidente de tránsito y como resultado del mismo hubo fallecidos o lesionados, lo que se genera automáticamente es una causa penal que se llama IPP, Instrucción Penal Preparatoria, y lo que primero tratamos de hacer, o lo primero que trata de hacer el fiscal dentro de esas instrucciones penales, es la observación de la escena del accidente a través de un perito accidentológico. La pericia accidentológica es la que determina y puede replicar luego en un desarrollo, según las evidencias que quedan en esa escena, cómo se generó el siniestro, ¿no? Esto, años A, era lo único que teníamos, ¿no? Esperábamos la pericia accidentológica, si uno se podía dar una idea cómo habían quedado los vehículos, si había frenada o no, pero el perito accidentológico, por un montón de elementos que hacen a su práctica y a su experticia, podía determinar casi con certeza lo que había. Hoy en día, si el accidente se da dentro de una ciudad, lo más común también es que nosotros tengamos una cámara en alguna esquina, pero bueno, no todas las localidades lo tienen, que nos permita observar la mecánica, ya no presumirla, sino observarla, ¿no? De quién fue la culpa, qué fue lo que pasó. Esto a veces existe, esto a veces no existe. En las rutas nacionales o rutas provinciales, esta posibilidad no existe, salvo que estemos muy cerca de un peaje o de un acceso a por rotonda a una ciudad. Entonces la pericia accidentológica es la que nos sigue determinando cómo fue la mecánica del accidente, ¿sí? Y se analizan tres puntos, ¿no? O tres ejes: el factor climático, el factor humano y el factor mecánico. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar dónde están, como digamos, los elementos que analizaría un perito accidentológico para saber dónde se produce, por qué se produce ese accidente, qué es lo que lleva a producir ese accidente. Para decirlo en un ejemplo bien gráfico, y después lo vamos a ir desglosando un poquito, es decir, por ejemplo, había poca visibilidad, había llovido o llovía a cántaros, neblina, el vehículo se le cortaron los frenos, el conductor se durmió, se cruzó un perro, digamos, bueno, diferentes elementos, se trabó el acelerador, diferentes elementos que nos pueden hacer llevar a la construcción de esto. Y el análisis que se hace de esos elementos es a través de estos tres ejes: el factor humano, el factor climático y el factor mecánico. En el factor humano, teniendo en consideración este concepto bien amplio, como decía yo recién, que todos somos transeúntes, es decir, todos construimos parte de somos parte, digamos, de la vialidad de la comunidad en la que nosotros estamos viviendo y compartiendo, ¿no? Ya sea como peatón, como pasajero o como conductor. Porque por ahí el siniestro se produce entre dos vehículos y todo radica en que un peatón cruzó por mitad de calle y cada uno intentó evitar llevárselo puesto, por decirlo de alguna manera, o impactar contra él, y entonces se produce el accidente entre los vehículos. Entonces, en el factor humano no solo vamos a analizar a aquellos que estuvieron, digamos, en primera persona como son los generadores, perdón, que en primera persona son los generadores del siniestro, sino también a cualquier otra persona o factor humano que como transeúnte haya formado parte y haya generado algún elemento que llevara o motivara la construcción de ese accidente, ¿sí? Aspecto de este factor para tener en cuenta: el tiempo de reacción, y acá un elemento muy importante es la edad de la persona, si había consumido alcohol o no, si consume psicofármacos o algún medicamento, las horas de sueño que esa persona tenía, la experticia, es decir, cuánto tiempo hace que tiene su licencia de conducir, como decíamos recién, o mejor dicho, si ya la renovó. A veces pasa por jóvenes muy inexpertos o por personas muy grandes, muy confiadas de su tiempo de reacción, ¿no es cierto?, de sus reflejos, y que puede ser la falta de escucha, puede ser la falta de visión, puede ser, muchas veces también ocurre, un pico glucémico o una hipoglucemia que lo hace que se desvanezca o que no tenga, o que se vuelva más lento, digamos. Entonces ese tiempo de reacción de la persona también se analiza. Obviamente el consumo de alcohol o de algún tipo de estupefaciente con un análisis de sangre, la velocidad a la que venía, ¿no es cierto?, si era la propia para la calle en la que estaba circulando, ¿sí?
y ahí ustedes van a ir viendo en la ley 24.449, para cada una de las arterias, calle, camino vecinal, avenida, semiautopista o autopista, cuáles son las velocidades recomendadas, y también el uso de la tecnología, que hoy lo tenemos como muy incorporado, el GPS en el vehículo, el Bluetooth, atendemos el teléfono, ni hablar si contestamos un WhatsApp o un mensajito mientras vamos conduciendo, es decir, está tan incorporada, tenemos tan atravesada que parecería no tener registro de que eso nos quita plena atención, ¿sí? Uno tal vez conduce hace mucho tiempo, el camino que realiza desde la casa a su trabajo y lo tiene como de memoria, sabe hasta dónde está el bache, y sin embargo, esa comodidad o ese confort o esa zona de confort en la que nos encontramos nos hace relajar esa circulación y por ahí seguir prestando atención a otras cosas, y en esto el teléfono es un gran distractor, un gran generador de siniestros, ¿no? Bueno, esto algunas plantillas sobre el alcohol. Nosotros tenemos por ley nacional, esto lo veíamos el otro día en un curso, un 0,5 está como permitido de alcohol por litro de sangre, ¿sí? Ahora, hay algunas provincias que están adheridas a tolerancia cero. Tolerancia cero nosotros lo tenemos previsto para aquel que es conductor de un vehículo que traslada pasajeros, ¿sí? Para el transporte público. Pero a nivel nación tenemos un 0,5 por litro de sangre y algunas provincias han incorporado la tolerancia cero, ¿sí? Bueno, también cuando estos se generan, digamos, o se les agrega algún medicamento, qué es lo que genera o qué reacciones genera en esa persona. Otros factores, bueno, esto lo vimos recién, las vistas, el oído, el cansancio, la pericia o la experticia de la persona. Si hablamos de los factores mecánicos vehiculares, acá estamos pensando en aquel elemento en el que nosotros nos estamos moviendo, sea una moto, sea un auto, una camioneta, un colectivo, un camión, lo que fuera. Entonces, hay factores mecánicos vehiculares que debe tener cada uno de estos vehículos y que a veces, si fallan, pueden ser también los generadores de esa situación. Y acá vamos a hacer una distinción entre seguridad activa y seguridad pasiva. Cuando hablamos de seguridad activa, la seguridad activa tiene que ver con evitar los siniestros, es decir, todo aquello que un vehículo tiene para evitar que el siniestro ocurra. Sistema de suspensión, sistema de frenos, sistema de dirección, sistemas de luces, control electrónico de estabilidad, los neumáticos en buen estado, espejos retrovisores, la bocina. Y cuando pensamos en la seguridad pasiva, son aquellos elementos que el vehículo también posee, que no son tendientes a evitar el accidente, sino que son tendientes a reducir al mínimo los daños que se pueden producir cuando acontece un siniestro. En este caso, los airbags, es decir, aquello que salta, digamos, desde el frente, hay vehículos ahora que tienen también en sus laterales, y que permiten que el que va adentro, digamos, minimice el impacto, minimice los daños que pueda producir como resultado de ese impacto. El cinturón de seguridad, los apoyacabezas, que también nos evitan ese latigazo que se da a veces por el choque, una carrocería deformable, que también da como cierta estabilidad interna de la cabina, y en el caso de las motos, los cascos y las vestimentas especiales, sobre todo si el tránsito de la moto se da en ruta, ¿no? Por la velocidad a la que el motovehículo puede ascender, y además considerando que para el motociclista, el chasis, digamos, de ese vehículo es su propio cuerpo. Esto de estar hablando sola me seca la garganta. Y por último, el factor ambiental, que también es un tema muy importante. Dentro del factor ambiental no solo está el clima, ¿sí?, sino la estructura vial, porque a veces el otro día un aspirante de otra sala me decía, Luciana, ¿y dónde están los caminos, ¿no? ¿Dónde se considera digamos, el buen estado o no que tiene el camino en donde yo estoy transitando? O si es un camino rural que no tiene ningún tipo de mantenimiento y había llovido a cántaros. Entonces, acá, en el factor ambiental, que es todo el contexto o el entorno en el que ese siniestro o ese accidente ocurre, ¿no? La estructura vial. El clima y el señalamiento de tránsito, ya sea vertical, luminoso u horizontal. Es decir, todo el señalamiento que debe existir para, no sé, un paso a nivel frente a un tren,
cómo circular dentro de una rotonda, digamos, todo ese señalamiento es parte del ambiente en donde se desarrolla ese accidente, ¿sí? Bueno, la velocidad, esto también lo estuvimos conversando recién. Todo lo que hay para hablar sobre seguridad vial, y ustedes van a encontrar en el material que hay mucho contenido que tiene que ver ya sea con la Ley Nacional de Tránsito, con estos elementos de seguridad activa y pasiva, de lo que esto significa, las medidas que dice la 24449, que es una ley, como les decía, nacional, y que puede ser que después cada una de las provincias pueda ajustarlo. Lo que va a ocurrir cuando las provincias dicen algo diferente de la Ley Nacional de Tránsito, no está significando que están yendo en contra de la Ley Nacional de Tránsito, sino que seguramente están encontrando una modalidad de mayor cuidado para sus para sus ciudadanos, de mayor cuidado y de mayor prevención. Por ejemplo, haber tomado tolerancia cero respecto del alcohol no es ir en contra del 0,5 de la ley nacional, todo lo contrario, es generar mayor beneficio para aquellos que están circulando, ¿no? O tratar de generar mayor beneficio. Yo igual soy de la idea, en este tipo de cuestiones como es la seguridad vial, en que no considero que la única opción sea la construcción de mayores controles o de mayores multas. Me resisto a pensar en la idea de que uno es, como decimos siempre, los hijos del rigor. Creo que en alguna generación debemos dejar de lado este concepto que nos ubica en un lugar muy infantil, ¿no es cierto?, como sociedad, de que hago tal o cual cosa porque si no mamá se va a enojar o papá se va a enojar y entonces me voy a quedar sin la merienda, me voy a quedar sin ir a jugar con un amigo, me voy a quedar sin la play. No, es como un lugar muy infantil en el creer que la única forma que nosotros podemos construir una forma de transitar o de circular más amigable sea solo por aumentar las multas, solo porque los controles de alcoholemia se van a hacer en el fin de semana y te quitan el vehículo. Creo que también en algún punto sería muy positivo empezar a pensar cómo construimos, cómo revertimos esta cultura de la vialidad, cómo pensamos qué contribución puedo hacer yo activamente, no preventivamente solamente, sino qué elemento puedo agregar yo a ese tránsito del que también soy parte. Inclusive cuando soy pasajero del colectivo, del bus, también estoy siendo parte de eso. Como peatón también estoy siendo parte de eso. Si lo pensamos en términos más generales, pensemos esto, nosotros habitamos una sola comunidad y necesitamos trasladarnos de esa comunidad. Cada vez que yo salgo de mi casa con la intención de trasladarme a otro espacio, a comprar al supermercado, a la oficina, al banco, a hacer un trámite al municipio, lo que fuere, estoy utilizando y estoy siendo parte del tránsito, de la circulación de mi ciudad. Entonces, ¿cómo contribuyo yo a que eso sea más o menos caótico, más o menos responsable, más o menos seguro? ¿Sí? Les pido, si tienen un ratito, no es material de estudio, pero sí es un material lindo de reflexión, se vean esa charla TED, donde él habla del país de los piolas, y bueno, y tiende un poco a la reflexión de esto, ¿no? Qué piolas que somos los argentinos, habla, inclusive trata como en una forma en una metáfora, y habla en una metáfora vinculándola al tango, de lo que hace el peatón cuando intenta cruzar la calle, la llama la danza del esquinazo, que es muy, muy gracioso y muy cierto, no sé si es tan gracioso cuando uno se pone a pensar cuántas veces le ocurrió lo mismo intentando cruzar una calle, ¿no? O cuando pienso en mi mamá intentando cruzar una calle para comprar un cuarto de pan en la esquina. Pero bueno, es parte de lo que somos, no necesariamente es parte de lo que tenemos que seguir siendo, sino que por ahí podemos empezar a pensar, y es lindo para mí pensar que el productor pueda poner su granito de arena en eso, qué podemos hacer para construirlo diferente. Bueno, espero que les haya servido, nos vemos la próxima.